Hola, somos Rodo y Nati y estos son los avisos de la semana. De lunes a viernes nuestra casa de oración está abierta con adoración e intercesión desde las 9:30 hasta las 11:30 horas. El viernes desde las 9 de la noche en tan solo una hora está dirigido por la Red de Matrimonios. El sábado a las 3 de la tarde se reúnen Mujeres de Gracia. Y los jóvenes se reúnen a las 15:30 horas. El próximo domingo tenemos solo nuestra reunión por la mañana, a las 10:30 horas por las elecciones presidenciales. Agenda esta fecha, el domingo 21 de diciembre tenemos nuestra velada navideña porque un niño nos ha nacido. Tendremos una noche sumamente emotiva y evangelística para que invites amigos y familiares y recordemos juntos el nacimiento de Jesús. 3:30 cerraremos el 2025 con una reunión especial donde nuestro pastor compartirá la palabra profética 2026. Este año fue avivamiento con entendimiento e intercesión para transformación. El domingo 4 de enero tendremos nuestra ofrenda de acción de gracias, un tiempo hermoso para dar con libertad y gozo, honrando la fidelidad del Señor y apoyando los proyectos de compasión social de nuestra casa. Ven al primer paso todos los domingos, excepto el primer domingo de cada mes. Se realiza este hermoso encuentro pensado especialmente para ti. Te esperamos para compartir un rico desayuno y un tiempo de comunión donde podrás conocernos también como iglesia. Además, en paralelo se desarrollan las charlas de Segundo Paso. En estas tendremos un tiempo para conversar, crecer juntos en la fe y resolver preguntas referentes a la Biblia. Un tiempo enriquecedor. Si quieres más información, escríbenos a nuestro número de contacto de la iglesia. Y recuerda, familia, que estamos en un año de avivamiento con entendimiento, donde la intercesión trae transformación. Bendiciones. Bendiciones, chao. Hola, somos Rodo y Nati y estos son los avisos de la semana. De lunes a viernes nuestra casa de oración está abierta con adoración e intercesión desde las 9:30 hasta las 11:30 horas. El viernes desde las 9 de la noche en tan solo una hora está dirigido por la Red de Matrimonios. El sábado a las 3 de la tarde se reúnen Mujeres de Gracia. Y los jóvenes se reúnen a las 15:30 horas. El próximo domingo tenemos solo nuestra reunión por la mañana, a las 10:30 horas por las elecciones presidenciales. Agenda esta fecha, el domingo 21 de diciembre tenemos nuestra velada navideña porque un niño nos ha nacido. Tendremos una noche sumamente emotiva y evangelística para que invites amigos y familiares y recordemos juntos el nacimiento de Jesús. 3:30 cerraremos el 2025 con una reunión especial Señor, donde nuestro pastor. ¿Cómo está el norte, el sur? Estamos alegres, estamos bendecidos. Dios ha sido bueno, Él nos ha guardado, Él ha sido fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y me encanta lo que dice la palabra en Salmo 100. Y dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de todo Puerto Montt. Adoren al Señor con gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, oveja de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor es inagotable. Permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación en generación y tras generación. Le damos un aplauso al Señor por su preciosa palabra. En esta tarde, Señor, vamos a tu presencia. Estamos en tu presencia, Señor. Y vamos con gozo, con alegría, dándote gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel. Y tú eres nuestro Señor. Entrónate en medio de la alabanza de nuestra adoración, Señor. Y te brindamos un fuerte aplauso porque tú eres Dios. Eres nuestro Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos. Vamos, iglesia. Vamos a adorar con todo el corazón. Vagando en la oscuridad, buscando dónde ocultar mi corazón. Cansado está, mis fuerzas lo
Cristo sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. No puedo negar lo que vi, decido creer en ti, se van mis dudas, no vuelven más. Oh, a mis cargas y dolor, ahora les digo adiós, no pertenece a este lugar. Y vamos a cantar. De aquí hasta la eternidad, yo cantaré de tu bondad. El pródigo a su casa regresó. Oh, 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 Me levantó, me transformó, ahora en tierra firme soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, oh, gracias Dios. De la muerte me rescató, libre soy, libre soy, libre soy. De la muerte me rescató, libre soy, libre soy, libre soy. De la muerte me rescató, libre soy, libre soy, libre soy. De la muerte me rescató, libre soy, libre soy, libre soy. De la muerte me rescató, libre soy, libre soy, libre soy. De la muerte me rescató, libre soy, libre soy. De la muerte, libre soy. de la muerte me rescató, libre soy, libre soy, libre soy. De la muerte me rescató, libre soy, libre soy. Me levantó, me transformó, ahora en tierra firme soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias, Señor. Por eso venimos a tus atrios con acción de gracias. Gracias por tu Señor. sangre, porque hemos sido bautizados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Señor. Te cantamos a tu precioso nombre. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Se escucha un rugido, sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial, con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, La muerte venció, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, a una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. Escucha un
brindando fuerte amor. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. A una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Fuego, 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 Bautizados en fuego. fuego, 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 fuego de tu espíritu, fuego, fuego. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Con nuestra boca vamos Celestial, con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, que se escucha en el cielo. A una sola voz, a una sola voz, canta la creación. Hemos nacido de nuevo. Fuego, 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 fuego. Bautizados en fuego. Fuego, 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 fuego. Jesucristo, Cristo es Rey, la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, y a una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. Jesucristo, Jesucristo es Rey. la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, y a una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. Bautizados en fuego. Somos bautizados en ti, Señor. Tú nos bautizaste, Jesús. Tú nos bautizaste, Jesús, en tu fuego. Gracias, Señor. Sí, Jesús. Te honramos, Jesús. Te entronamos, Jesús. Fuiste el verbo en el principio, unigénito
salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual a ti, no hay otro nombre igual a ti, no hay otro nombre. Jesús, no hay nadie igual. Oh, Cristo, precioso Salvador, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste magia, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste magia inigualable Dios, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Solo tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuyo el poder y autoridad. Poderoso, poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Eres digno de adorar, eres digno de adorar. Solo tú, Jesús, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria, solo tuya. Eres digno de adorar, solo tú, no hay nadie más. Eres digno de adorar, no hay nadie igual a ti. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Solo tuya es la gloria, la gloria, la gloria. Eres digno de adorar.
noche, noche y día te damos honor. Día y noche, noche y día te damos honor. Día y noche, noche y día te damos honor. Día y noche, noche y día noche, noche y día te damos honor. Día y noche eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Solo a ti, Señor. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Te exaltamos a una voz, Te exaltamos. Te exaltamos. Oh Señor. te exaltamos, Jesús. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh Señor, te exaltamos, te levantamos, exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, y te exaltamos, y te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, y te exaltamos, te exaltamos, y te exaltamos, oh Señor. Día y noche, noche y día te damos honor. Día y noche, noche y día te damos honor. Día y noche, noche y día te damos honor. Día y noche, noche y día te damos. Día y noche, noche y día te damos honor. Día y noche, noche y día te damos honor. Día y noche, noche y día te damos honor. Día y noche, noche y día. Eres
ante ti, eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Que merezca más adoración que tu precioso nombre. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Oh. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Oh, tuya es la gloria. Oh, tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, levantamos tu nombre, Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Despierta, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Sí, Señor. Sí, Padre, en esta tarde, Señor, despertamos nuestra alma, Señor. Y le decimos, alma mía, alaba al Señor. Alma mía,
Tú que estás durmiendo, alaba y despiértate y alaba al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de sus bendiciones. No te olvides de las veces, alma mía, que el Señor te ha rescatado, que te ha tomado con su mano poderosa y te ha librado del mal. Te ha rescatado una y otra vez. Alma mía, no te olvides. No te vayas a olvidar que es el Señor quien te tomó cuando estabas en el desierto. Alma mía, no te olvides que fue Él. Que fue Él. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Padre. Alaba al Hijo, alaba al Espíritu Santo. Reconocemos quién eres tú, Jesús. Reconocemos, Padre, que eres tú quien nos ha tomado, Señor, y nos ha adoptado como hijos. Y hoy podemos clamar con toda tranquilidad, Señor, con toda seguridad. Abba, Padre. Abba, Padre. Te amamos. Te amamos, Señor. Mi alma. Señor, y despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor, y despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor, y al orar Él obrará, caminos nuevos abrirá, cada promesa es sí y amén. Y al orar, no dudes más, todo el infierno temblará. La gloria a Dios, la gloria al Rey, y al orar, Él obrará, Caminos nuevos abrirá, cada promesa es sí y amén. y al orar, no dudes más, Todo el infierno temblará, la gloria a Dios, la gloria al Rey. Está pasando el Rey de gloria. Hey, oh, ante Él nos gozamos a adorar. Hey, oh, le cantamos Por la eternidad. oh, 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 despierta y despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor, despierta y despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor, y despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Y al orar, y al orar. Y al orar, Él obrará, caminos nuevos abrirá, cada promesa es sí, amén. Así ha sido, Señor, así ha sido cuando oramos.
y al orar no dudes más, todo el infierno temblará. La gloria a Dios, la gloria al Rey. Y al orar una vez más, familia, vamos. Y al orar Él obrará, caminos nuevos abrirá. Cada promesa es sí, amén. Aunque no veamos nada, Señor, tú lo harás. Y al orar no dudes más, todo el infierno temblará. La gloria a Dios, la gloria al Rey. Hey, oh, está pasando el Rey de gloria. Oh, ante Él nos postramos a adorar. Oh, le cantamos por la eternidad. Oh. Sí, Señor, en esta tarde despertamos a tu realidad, Señor. Despertamos a la realidad del reino de Dios, en donde nuestras oraciones, Señor, no son palabras vacías que llegan a un techo, sino que nuestras oraciones tienen una respuesta y tienen un impacto en este mundo que vivimos, Señor. El mundo espiritual, el reino de Dios invadiendo cada espacio de nuestras vidas, Señor. Te damos, Señor, la libertad. Vence nuestras dudas, Señor. Vence, Señor, nuestra falta de fe. Ayuda nuestra falta de fe para creer, Dios, que tenemos un Dios tremendo, un Dios temible, un Dios que abrió el Mar Rojo, un Dios que nos salvó una y otra vez, que salvó a su pueblo, que vino en auxilio a su pueblo muchas veces y viene en este mismo momento a auxiliarnos a nosotros. Padre, gracias por lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, porque esta declaración de fe despertamos, Señor. Despertamos a lo que tú estás haciendo en este tiempo. Declaramos tu reino sobre nosotros, sobre cada situación, sobre cada una de nuestras angustias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre. Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. Tú no nos vas a dejar. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Así que, Padre, confiados en ti, te queremos dar este aplauso de adoración. Como si estuviéramos ganando una batalla, Señor. Como en la antigüedad, Señor, el ejército vencía alabando y adorando tu nombre. No es por espada, ni es con ejército, más por su Santo Espíritu. Así que te alabamos, Señor. Tenemos la victoria. En cada una de nuestras angustias tenemos la victoria. Declara tu victoria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Estamos en un año de avivamiento con entendimiento. Amén. Por eso adoramos 40 minutos. Puedes tomar tu asiento, por favor. Tremendo lo que el Señor está haciendo. Ya podríamos seguir adorando mucho rato, pero también el Señor quiere hablarnos. Tenemos tiempo para dar, tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, me gustaría saludar a las personas que han llegado, que nos visitan por primera vez en esta tarde. No sé si tenemos visitas. ¿Sí? ¿No? No tenemos visitas. Ok. La Tami Uribe está con nosotros. Bienvenida. No sé cómo se dice en portugués. Bienvenido. Ok, benvenuti. Es en italiano. Ok. Amén. Muy contentos de verte, Tami, con nosotros. Bueno, vamos a ir entonces a nuestros avisos de la semana. ¿De acuerdo? Hola, somos Rodo y Nati
Y estos son los avisos de la semana. De lunes a viernes nuestra casa de oración está abierta con adoración e intercesión desde las 9:30 hasta las 11:30 horas. El viernes desde las 9 de la noche en tan solo una hora está dirigido por la red de matrimonios. El sábado a las 3 de la tarde se reúnen Mujeres de Gracia. Y los jóvenes se reúnen a las 15:30 horas. El próximo domingo tenemos solo nuestra reunión por la mañana a las 10:30 horas por las elecciones presidenciales. Agenda esta fecha, el domingo 21 de diciembre tenemos nuestra velada navideña porque un niño nos ha nacido. Tendremos una noche sumamente emotiva y evangelística para que invites amigos y familiares y recordemos juntos el nacimiento de Jesús. 3:30 cerraremos el 2025 con una reunión especial donde nuestro pastor compartirá la palabra profética 2026. Este año fue avivamiento con entendimiento e intercesión para transformación. El domingo 4 de enero tendremos nuestra ofrenda de acción de gracias, un tiempo hermoso para dar con libertad y gozo, honrando la fidelidad del Señor y apoyando los proyectos de compasión social de nuestra casa. Ven al primer paso todos los domingos, excepto el primer domingo de cada mes. Se realiza este hermoso encuentro pensado especialmente para ti. Te esperamos para compartir un rico desayuno y un tiempo de comunión donde podrás conocernos también como iglesia. Además, en paralelo se desarrollan las charlas de Segundo Paso. En estas tendremos un tiempo para conversar, crecer juntos en la fe y resolver preguntas referentes a la Biblia. Un tiempo enriquecedor. Si quieres más información, escríbenos a nuestro número de contacto de la iglesia. Y recuerda, familia, que estamos en un año de avivamiento con entendimiento. Donde la intercesión trae transformación. Bendiciones. Bendiciones, chao. Amén. Bueno, yo no estoy muy contento porque me toca hacer vocal de mesa de nuevo. Ahí se ríen ustedes, ¿ah? Voy a orar para que la bendición caiga sobre ustedes también. Amén. Dice que la unción cae por las barbas de Aarón y luego los moja enteros. Bueno. Ok, ya, son bromas nada más. Ok, pero este fin de semana tenemos el Bienvenido a la Viña, tenemos nuestra reunión, tenemos solo una reunión en la mañana, ¿de acuerdo? Ustedes mientras van a estar en su casita, tal vez comiendo algo, tomando una rica bebida, tal vez, no sé, yo voy a estar contando los votos en ese rato. Amén. Vamos a levantar nuestras ofrendas y voy a leer el Salmo 5, si quieres lo puedes buscar allí en tu Biblia o también encender tu Biblia en tu celu. Yo pienso que no hay que despreciar esto tampoco, Esto en la Biblia, en el celu, en muchos países que está prohibido, la Biblia física, los hermanos en Cristo tienen este modo de leer la palabra. Entonces, es tan valiosa como... Claro, en papel es mucho más rica. La verdad que a mí me gusta más. Oh Señor, dice así: oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y los engañadores. Y luego el verso 7 dice: gracias por tu amor inagotable. Gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo siga. Y sin lugar a dudas, gracias al amor perfecto del Señor podemos estar donde estamos, ¿cierto? En la casa de Dios. Él puso el querer como el hacer para estar aquí. Y luego dice: adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Y una de las formas de adorar es a través de lo que damos, de lo que ofrendamos cada vez que estamos aquí. Así que quiero animarte a que tengamos nuestro tiempo del dar. Quiero invitar a la gente, al equipo de finanzas, que pueda pasar. Mientras tanto vamos a adorar. Así que voy a orar. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das para adorarte, Señor, con lo que tú nos provees cada día, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un buen Dios, un buen Padre que nos provee, que está siempre, Señor, atento a nuestras necesidades, Señor. Y, Señor, te damos gracias porque por tu amor inagotable podemos entrar en tu casa y queremos adorarte en tu templo, Señor, con la más profunda reverencia. Haciendo esto, Dios, que es adorarte trayendo nuestros
diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Así que les invito, por favor, si pueden ofrendar a través de efectivo o también a través de ese código QR que está allí. Mientras adoramos. Puedes oír qué hermosos son los pasos del Salvador. Él está aquí moviéndose cuando adoramos el son los pasos del Salvador. Él está aquí moviéndose cuando alabamos el de fe. Tú ves fe. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Amén, Señor, gracias por este tiempo, Dios, que tenemos para dar. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, Señor, tú lo has provisto, Señor. La inteligencia, la sabiduría, Señor. Señor, en los talentos, la habilidad, Señor, que tú nos has dado para poder generar el dinero, los recursos, el sustento cada día, Señor. Y lo reconocemos en este momento, Señor, del dar. Así que gracias, Padre, porque todos estos recursos, Señor, van directamente, Señor, a la extensión de tu reino, Señor. Así que, Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros. Bendícenos, Padre, en todos los planes, Señor, que hay como iglesia, y también bendice a tus hijos, Señor, en todos sus planes, Señor. Y gracias por todo lo que tú has hecho durante todo este año. Tú has sido tremendamente fiel con nosotros, Señor. Y así, Señor, serás el año que viene, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, familia querida. Amén. Pueden tomar sus asientos. Los niños creo que salen a clases. Muy bien, van con Wendy a sus clases. Así que van todos los niños para allá. ¿Ok? Y quiero invitar en este lugar a mi queridísimo pastor David Balbontín. Le ofrecí un partido de tenis, pero decidió no venir. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Sí. Amén, que el Señor te bendiga, hermano. Gracias, hermano. Cuando me pidieron presentar la palabra hoy día, yo pensé que el pastor Rodolfo me iba a presentar, así que estaba atento a qué broma me iba a hacer, pero estaba sentado allá y ya cachaba para dónde iba esta broma, ¿ya? Pero después del 20, como dijiste, ahí podemos concretar un partido, así que ahí veremos, después cuentas cómo te fue, sí. Después cuentas cómo te fue, ¿ya? Sí, lo mostremos, grabémoslo, colocamos el celular y lo mostramos acá. Espectacular. Mientras el pastor Danilo estaba orando antes de la ofrenda y leía el Salmo 103, en donde dice: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Y Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. Cuando
escuchaba al pastor orar esto, volver a leerlo, confirma un poco el tema o el título que después van a ver, porque ese es un resumen del día domingo. Y oremos, ¿sí? Padre, te damos gracias, tú eres bueno, tú eres fiel, tu Espíritu Santo lo apreciamos en este momento, llamamos al Espíritu Santo que venga con poder en este tiempo, en esta reunión, que nos hable, Señor, háblanos a lo más profundo de nuestro corazón. Padre, queremos parecernos a ti, queremos que este año de esta intercesión para hacer cambios, para transformación, este año que ya está terminando, veamos nuestra vida y realmente digamos que tú, Jesús, te has formado en nuestro corazón. Te agradecemos por este tiempo, que tu reino venga y toda palabra que salga de mi boca venga de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Ya, bueno, el día domingo el pastor habló, puso este título en la predicación. Dice, la iglesia, una comunidad de creyentes cuyas relaciones espirituales construyen puentes de amor y llenos de gracia. Él también habló el día domingo y, una de las primeras cosas que yo anoté fue que inició diciendo que hay un tiempo en que nos hemos equivocado, todos. Hay un tiempo en que quizás nos vamos a seguir equivocando. Y cuando dijo ya esa frase, yo dije, Señor, acá estoy. Aquí estoy yo. Ese puedo ser yo. Habló sobre lo que demanda Jesús de nosotros, misericordia y no sacrificios. Habló también de que Jesús no vino a lapidar a un pecador, no vino a enfatizar en nuestros errores, tampoco vino a aumentar ese dolor, vino a hacer todo lo contrario. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, no ser una piedra de tropiezo para otros, revisar mi conducta, revisar mis palabras, debo dejar de mirar a otros y debo mirarme en el espejo. Eso quedó ya resonando en mi corazón. Agregaría, por mi parte, no para autoinfligirnos heridas, mirarnos al espejo, heridas pasadas, sacar esos sentimientos de culpa como a flote, sino más que nada es para comprender cómo hemos sido transformados intencionadamente para la gloria de Dios, no para la nuestra, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Jesús ha hecho su obra en nosotros. Y el pastor hizo una analogía respecto a la caña cascada y a la mecha humeante, en donde mostraba este versículo en Isaías, donde Jesús cumplió esta palabra. Y en la versión NBI dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. En otra versión dice, no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Nuestro pastor hizo esta analogía sobre esta caña y esta mecha humeante, porque claramente se puede aplicar a nuestra fragilidad, a nuestra debilidad humana. Representa a personas que han sido quebrantadas o que están quebrantadas actualmente, desanimadas, a personas que están al borde de un colapso, a quienes Dios claramente no los viene a destruir, no los viene a hundir más, sino que los cuida, los restaura, los reanima con su justicia, con su gracia, en contraste con la dureza de los fariseos. Y nos hablaba de estos 4 aspectos del amor lleno de gracia. Dios no permitió que nuestras vidas termine siendo quebrada por las circunstancias. Dios tampoco permite que nuestra vida se torne infructuosa en aquellos que tanto anhela. Y Jesús, justicia nuestra, primero impondrá su justicia, primero nos dará lo que merecemos. Y esto atrae nuestro corazón a Él, a causa de su justicia. Dios ordenará también el punto 4, los tiempos y las circunstancias para que las naciones ovejas confiesen que el Señor es Dios. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Estos 4 aspectos deben mover nuestro corazón a aplicar la misericordia, a aplicar la gracia hacia los demás, hacia los nuevos, quizás no tan nuevos, pero a examinar nuestra vida y no ser piedra de tropiezo.
a formar estas relaciones espirituales duraderas. Y terminó con este versículo en donde dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave, mi carga es liviana. En la NTV dice, en lo que está subrayado, dice: aprendan de mí, dice: déjenme enseñarles. En nadie más encontraremos descanso. No encontraremos descanso en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en lo que representemos, no lo sé. Solamente encontramos descanso a los pies de Jesús. Y este es el título que le puse a la predicación de hoy día. La iglesia, una comunidad de creyentes quien han amado mucho. De hecho, lo había cambiado hace un rato atrás, estaba en la consulta y, bueno, el Espíritu Santo me dijo: cambia el nombre. Tenía otro nombre, pero después van a entender por qué. Les había comentado al principio que uno de los, no sé si les comenté, pero uno de los 4 puntos que sí resonó en mi corazón fue el número 3. El número 3, en donde dice que por su justicia Él me atrae. Por algo que no merecía, me atrae tener una relación con Jesús. Dice: Jesús, justicia nuestra, primero impondrá su justicia, primero nos dará lo que merecemos. Esto atrae mi corazón personalmente a Él a causa de su justicia. Y este título escribí, no nace, o nace porque realmente creo que somos una iglesia que examina su corazón intencionadamente para impartir gracia y misericordia. Y esto es por lo mucho que se nos ha perdonado. Por lo mucho que se nos ha perdonado, mucho hemos amado. Yo soy parte de esta iglesia, somos parte y hemos visto una iglesia que ha amado mucho, que extiende gracia, que extiende misericordia. ¿Estamos aprendiendo? Sí. ¿No estamos listos? Claramente que no. Y el pastor también habló de algunos ejemplos, de algunas vidas, de algunas personas que están o que Jesús sanó entre medio. Y esto que está en Lucas 7, del 33 al 37, quiero que lo vayamos leyendo juntos del 36 al 50. Es la historia de una mujer que era pecadora, ¿ya? Dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Ella escuchó de Jesús. Lo más probable es que estaba quebrantada. Tenía fama de ser una mujer pecadora, socialmente, en ese lugar. Pero aún así, ella se presentó a Jesús. Ella, lo más probable es que también había escuchado de lo que Jesús estaba haciendo o había estado haciendo. Los versículos antes de esto hablan respecto a que Juan el Bautista mandó a preguntar a sus discípulos si Jesús realmente era el Mesías. Probablemente esta mujer también vio la respuesta que Jesús le dio a esos discípulos, en donde decían: los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen una enfermedad son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Yo creo que esa mujer tiene que haber escuchado de lo que Jesús estaba haciendo. De otra manera, esa fama hubiese quedado ahí y probablemente no se hubiese atrevido a ir a los pies de Jesús. Una persona con una reputación hecha trizas probablemente, al borde de colapsar, pero vio una luz de esperanza. Se presentó ante Jesús, eligió lo mejor y se dejó de ser enseñada. El versículo sigue diciendo, dice: llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Había otras versiones en donde hablaba de que ella literalmente se puso detrás de Jesús, en donde él estaba descansando. Creo que era un repositorio, creo que se llamaba, donde él estaba descansando. Realmente ella se humilló, mostró un arrepentimiento genuino. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos acercado a Jesús de esa misma forma? Buscaba ser renovada, ser limpiada, ser perdonada.
Tal vez también buscaba que una profunda manifestación de reconocimiento a quien Jesús era. Ya había escuchado de lo que Jesús estaba haciendo, un profundo respeto, un profundo amor por Jesús. Y planteo una pregunta hacia mí mismo. ¿Es acaso lo que debo buscar diariamente? ¿Buscar estar a los pies de Jesús? ¿Realmente de reconocerlo en todas las áreas de mi vida? ¿Mostrarle respeto? ¿Reconocer el amor de Jesús en mi vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el anhelo de la gran mayoría de nosotros, si no es de todos. Y aquí viene la parte como del fariseo. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Claramente una mirada religiosa de la conducta de otros, de lo mal que han actuado, una piedra de tropiezo para otros. Todas las predicaciones hacia adelante o antes de esta han hablado de que debemos cuidar el mover del Espíritu Santo acá, debemos cuidar a los nuevos, a los que llevamos mucho tiempo en gracia, no ser piedras de tropiezo, no ser religiosos, no imponerles cargas a los demás que quizás nosotros tampoco somos capaces de cumplir. Esta palabra al principio dice que el fariseo había invitado a Jesús, lo había invitado, otra versión dice convidado. Eso es lo que dice en otra versión y significa convidado a un banquete, convidado a un lugar de honra, en donde claramente esta mujer estaba excluida. En la palabra no dice que el fariseo la había invitado. Ella solamente, yo creo que se coló. Y dice, entonces Jesús dijo de manera de respuesta, porque sabía lo que el fariseo le había hablado como para sí, aún así Jesús lo trata con amor. ¿Ya? Sabiendo lo que él había dicho, dice: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro. Respondió. Dice: 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que a aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. En el versículo 44 dice: luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. No debemos dejar de estar en la presencia de Dios, de estar en una comunión íntima y personal con Él. De otra manera, no vamos a ver, yo creo, la presencia de Dios. Nos vamos a alejar, lo más probable. Debe existir en nuestro corazón un reconocimiento real de la necesidad de Dios en nuestra vida. Esta mujer, en todo el relato, no dejó de besarle los pies. Se los limpió, los besó, dice, y permaneció humillada porque tenía una necesidad de estar con Jesús. Y el versículo 47 dice: por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Cuando leía este versículo venía a mi corazón el Salmo 139, en donde dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. El Salmo 26 dice, examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mi corazón y mi mente, y tu gran amor lo tengo presente, y siempre ando en tu verdad. Estamos en un proceso de vernos en el espejo. ¿Ya? No para exponer nuestras heridas, sino para ver los cambios profundos que Jesús ha hecho en nuestro corazón. Hace unas semanas atrás, intencionadamente iba caminando, estábamos haciendo algo con mi esposa y me acordé que hace unos meses atrás, en la misma situación, me enojaba. La misma situación. Pero esta vez iba caminando, me acordé de esto y
dije, wow, en esta vez no me acordé, respondí de la mejor manera posible y dije, bueno, es porque Jesús está haciendo algo en mi corazón. Quizás se va a acordar, pero después le voy a comentar. Y quiero contarles en este punto algo personal, ¿ya? Algo personal que yo creo que ha moldeado mucho mi corazón a no juzgar a otros, a no ser piedra de tropiezo de otros, a tener esa mirada de misericordia y gracia. Ya hace unos meses atrás, me imagino que ustedes supieron que habían 25.000 personas que estaban o hicieron uso, ese fue el discurso, hicieron uso de una licencia médica y se fueron al extranjero, ¿cierto? En ese escenario, yo un día estaba trabajando, me llama mi jefe por teléfono y me necesitan citarme a un lugar en donde habían muchas más personas. Yo no tenía idea qué cosa era, sinceramente. Y cuando salió esta noticia dije, bueno, el 2023 salí 2 veces, el 2024 salí 1 vez, y por lo que me acordaba había perdido mis permisos correspondientes. Me despreocupé de eso. De hecho, mi papá, que en su momento trabajó en el Compin, me dijo, David, supongo que tú no saliste con licencia médica. Yo le dije, no, papá, ¿cómo tan tonto? Dije, no, ¿cómo se te ocurre? Y después vienen como otras cosas a mi mente, pero después se los voy a decir. Y resulta que, para como acelerar un poco la historia, estábamos muchas personas reunidas y eventualmente yo conocía a quienes estaban ahí, que eran el fiscal y una actuaria, y resulta que dentro de esa lista estaba yo. La verdad es que la primera impresión que tuve fue, esto es una broma, me están, no sé, bromeando esto. Yo estaba atendiendo pacientes, después yo me fui, después la notificación era individual, etc. Me fui y terminé de atender a mi paciente y dije, bueno, voy a tener que revisar para atrás. 2023, salvado. Salí con mis permisos, no tengo nada que decir, ni un problema. 2024, había pedido mis permisos, pero me lo había suspendido y no me acordaba y me enfermé 2 días y al segundo día salí fuera del país. Como, no sé, al mediodía, por lo que me acordaba. Y lo que primero vino a mi mente en ese momento fue el Salmo 91, el versículo 4, la parte final de ese versículo. Dice, la verdad será tu escudo y tu baluarte. Y yo había venido de un proceso atrás en donde yo le había mentido a mi esposa, me había perdonado, extendió gracia, misericordia sobre mí. Entonces era, Dios, otra cosa más que tratar en mi corazón. Pero me sujeté a esa palabra, realmente, literalmente. Esto fue en mayo de este año. El primer día estaba súper desanimado, sinceramente. Lo único que le dije a mi esposa fue, ¿sabes qué? Me quiero ir. Esperé las 5 de la tarde, me quiero ir, llegué a mi casa, estuve llorando. Me sentía apuntado, realmente me sentía apuntado con el dedo. Realmente no podía creer que me había equivocado en eso. De hecho, mi esposa me levantaba el ánimo porque me decía, tú no eres así. Tú eres súper cuidadoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Eso fue un jueves. El viernes, sí, bueno, si hubiese querido abusar de esto, hubiese pedido al médico que me dé una licencia toda la semana, por decirlo de alguna forma. Pero ese no era el tema. El tema era que realmente estaba súper arrepentido, pero me aferré a esta palabra, el proceso pasó, escuché muchas cosas, también hubo desánimo, pero estuve anclado a esa palabra. Me sentía súper identificado con esta mujer que tenía fama de pecadora, porque todo el mundo sabe de mi trabajo. Ahora lo saben ustedes, pocas personas lo saben, pero es un testimonio de que realmente necesitamos ir a los pies de Jesús. Realmente necesitamos valorar esa intimidad profundamente para hacer cambios profundos. Yo, de hecho, unas semanas antes pensaba, ¿y qué voy a hacer cuando con las personas que conozco y salgan en la lista? Yo le decía al Señor, bueno, no las voy a enjuiciar ni nada, pero ¿realmente hubiese pasado eso si yo no hubiera estado en medio? No lo sé. Quizá ahora puedo mirar con otros ojos a mis colegas, puedo mirar de otra manera hacia donde Dios me está llevando, a personas que están bajo mi mando, por decirlo de alguna forma. Realmente las miro, tengo otra mirada, realmente. No tengo una mirada soberbia, porque sé que muchos de mis pecados fueron perdonados. Y por eso amo mucho, y yo sé que ustedes también lo han experimentado.
Y bueno, el proceso pasó. Fui no absuelto, porque todo también tiene una consecuencia. Actué mal, reconocí eso en todo el proceso, hablé con los fiscales, etcétera, porque la primera palabra que Dios me dio fue: la verdad será tu escudo y tu fortaleza. Así que reconoce tu error, pero que esto no defina quién tú eres. Esto no define quién es la calidad de persona que eres. De hecho, yo saqué patrones de mi licencia médica. No había ningún patrón, eran todos médicos distintos, ¿no? Hice como toda una investigación, me volví casi experto de temas legales, o sea, a ese nivel hablé con abogados entre medio, pero no les pagué ni uno porque me cobraban mucho, así que seguí confiando en la palabra. Seguí, de verdad, uno me cobraba como 100 lucas por leer 2 hojas, así que no. Yo decidí firme en esta palabra. El proceso pasó, Dios me sacó de esa situación. Realmente me sacó, y estoy seguro que cualquier situación que estamos pasando ahora, o alguien esté pasando ahora algo físico, algo económico, no lo sé, no sé qué estás pasando, yo sé que Dios te va a librar de eso. Tenemos un Dios realmente poderoso, un Dios que perdona, un Dios que te levanta en medio de esto, y nadie te va a apuntar. Esta mujer tenía una fama de pecadora, pero Jesús tampoco le apuntó. Jesús tampoco recalcó sus equivocaciones. Y a esto voy en cuanto a la palabra que el pastor ha dado. Jesús nos vino a esto, nos vino a quebrarnos aún más. En mi caso fue doloroso, sí, pero aprendí de eso. Y espero que la próxima vez que me toque convertir acá no me haya mandado otro cóndor. Así que estoy trabajando para eso, así que espero que no. Si seguimos, el versículo 48 dice: entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Si quieren, los músicos pueden subir, porque me queda esta y esta. Sí. Si quieren subir, suban. Creo que anduve rápido. Termina este pasaje en el versículo 50, en donde dice: tu fe te ha salvado. Dijo Jesús a la mujer: vete en paz. Son 8 palabras. Son 8 palabras llenas de misericordia. Son 8 palabras llenas de gracia. Son solamente 8 palabras llenas de sanidad, y son también 8 palabras llenas de propósito. Solamente por creer, esa reputación que ella tenía desapareció. Fue sanada, fue salvada. Ella quería una porción de Jesús en su vida. Le dijo: vete en paz. Cuando el pastor terminaba de ir a los pies de Jesús, la carga de Jesús es liviana. Cuando terminó este proceso, realmente me sentía súper liviano. Y otros procesos más también. Yo creo que cada uno se puede hacer su análisis con eso, en donde alma mía recuerda cada uno de los preceptos de Dios. Estas 8 palabras son palabras que restauran a una persona, que la levantan en medio de procesos, en medio de cualquier necesidad, como les comentaba. Si necesito, anoté, ser saciado, si estoy cansado de una situación difícil, una situación económica, una enfermedad, una situación relacional, tenemos que ir a los pies de Jesús. Como esta mujer, humildemente, humillarnos, no para ser hechos pedazos, sino para realmente reconocer o querer que Jesús se forme en nuestro corazón, intencionadamente, como la palabra profética de este año. Queremos cambios profundos en nuestra vida. Tan solo, anoté, debemos estar atentos que tenemos un Señor y un Salvador que nos recibe, que nos perdona, que no nos condena. Lo mismo debemos hacer con los demás. Lo mismo. Todos los demás. Y todos los demás, no me refiero solamente a los que están acá.
solamente a los que vienen los domingos. Son todos aquellos con los cuales nos relacionamos. Nos relacionamos en nuestros trabajos, nos relacionamos con nuestros vecinos. Es extender la gracia de Dios, la misericordia de Dios a otros. Esa gracia que no la merecemos, esa justicia que se nos fue dada a nosotros, sin merecerla. Debemos extenderla a otras. Yo creo, para mí, es un mandato, lo pienso, es un principio. El Salmo 103, un poco más adelante, dice: Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. En mis tiempos de intimidad, cuando le preguntaba al Señor qué fue lo que pasó el año pasado, en ese día, Él me decía: hijo, en ese momento no tenías temor de mí, y ya me lo había dicho antes. Realmente es importante agradar al Señor en todo, ser íntegros en todo, pero si te equivocaste puedes ser restaurado, totalmente, puedes ser hecho nuevo, totalmente, ir confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Oremos para finalizar, que podamos adorar. Gracias, Padre. Espíritu Santo, ven con poder. Ven en este tiempo. Padre, examina nuestro corazón. Intencionadamente, revélanos todas las áreas que tienen que ser tratadas por ti, para mostrar misericordia a otros, para bendecir a otros, para mostrarte a ti, Jesús, a través de nuestra vida, para tal vez extender perdón, para extender gracia, para responder al mal con el bien, para no tener miedo, no tener vergüenza de exponer nuestra vida, de hablar de lo que tú, Jesús, has hecho en nuestra vida, de lo maravilloso que ha sido estar en tu presencia, de que no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Padre, te agradezco por este tiempo, te agradezco porque tú eres dulce, porque nos hablas con dulzuras en este tiempo. No nos confrontas, no vienes a quebrarnos, no vienes a apagarnos. Sin duda, tú eres bueno, tú eres fiel, tú no cambias. Gracias, Padre. Te bendecimos y te agradecemos por esta noche. Que tu reino venga. Te adoramos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, familia. El más bello, el cordero y el león. Eres digno de recibir todo el honor. El más bello, el cordero y el león. Jesús, hoy me rindo, cada corona te la doy. ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Hermoso Dios, ¿quién se compara a ti, Jesús?
no hay nadie como mi amado, como mi amigo. El más bello, el más bello, el cordero y el león. Eres digno de recibir todo el honor. El más bello es tú, más bello, el cordero y el león. Hoy me rindo, cada corona te la doy. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Hermoso Dios, ¿quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. Nadie más, nadie más. ¿Quién como tú? Hermoso Dios, ¿quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. Solo hay uno santo y solo hay uno santo, que es 3 veces santo, sentado en su trono, siempre exaltado es Cristo el Rey, Cristo el Rey, y solo hay uno digno, para siempre digno, perfecto sacerdocio, nos ha revelado a Cristo el Rey, Cristo el Rey. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Hermoso Dios, ¿quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. No hay nadie más, no hay nadie más. ¿Quién como tú? Hermoso Dios, ¿quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. Solo hay uno santo y solo hay uno santo, que es 3 veces santo, sentado en su trono, por siempre exaltado es Cristo el Rey, Cristo el Rey, y solo hay uno digno, para siempre digno, perfecto sacerdocio, nos ha revelado a Cristo el Rey, Cristo el Rey, Cristo y Cristo el Rey, Cristo el Rey, oh Cristo el Rey, Cristo el Rey. ¿Quién como tú? Hermoso Dios, ¿quién se compara
Jesús, no hay nadie como mi amado, como mi amigo. Declaramos que no hay nadie más, quien como tú, hermoso Dios, quien se compara a ti, Jesús. No hay nadie como mi amado y como mi amigo fiel, mi amigo íntimo y fiel. ¿Quién como tú, hermoso Dios, quien se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. Te decimos, no hay nadie más, quien como tú, hermoso Dios, quien se compara a ti, Jesús. No hay nadie como mi amado, como mi amigo. Beso tus pies, beso tus pies, delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Yo beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todo. Solo quiero verte sonreír. Oh, beso tus pies, Jesús. Hoy besamos 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 tus pies, Jesús. Nos postramos. Hoy besamos tus pies, Jesús, en adoración. Hoy besamos tus pies, Jesús. Oh, oh, oh. Hoy besamos tus pies, Jesús. Y beso tus pies, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Y solo quiero verte sonreír. Yo beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, Jesús. Oh, Jesús. Nos mostramos ante ti, Jesús.
beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todo. Solo quiero verte sonreír. beso tus pies. Besamos tus pies, Señor, en adoración. Besamos tus pies, Señor. Vamos, iglesia, levanta tu propio canto. Levanta tu cántico. Besamos cántico nuevo al tus Señor. pies, Señor, en Un cántico nuevo, una adoración. adoración que fluya de tu Besamos corazón. tus pies, Señor. Te amamos, Traemos Jesús. nuestro alabazo. Besamos quién tus iremos pies, sino a ti, Señor. Los secamos con nuestros cabellos. Besamos tus pies, Señor. Tú lo mereces, libertad. A ti besamos tus acudimos pies, Señor. una y otra Eres vez, digno. una y otra vez. Hoy besamos Eres la tus fuente, pies, Jesús. Hoy besamos tus pies, Señor. Traemos nuestro perfume. Hoy besamos tus pies, Señor. Te ungimos. Hoy besamos tus pies, Señor. Beso tus pies y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, yo beso tus pies delante de todos. Que solo quiero verte sonreír. Yo beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, yo beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Santos, santos, tu Señor. Bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Mira, escucha este salmo. Salmo 143, verso 6 dice: a ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Señor, en esta noche, Dios, queremos decirte que tenemos sed del Dios vivo. Tenemos sed de ti, Señor. Queremos beber, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu poder, Señor. Queremos, Señor, ser remojados
Señor, queremos volver, Señor, a mojar nuestro corazón y nuestra alma, Señor, en ese río de tu Espíritu. Y no quedarnos mirando de lejos, sino que movernos en dirección a ese río de tu gracia, de tu amor, en donde podemos besar tus pies, en donde podemos llorar, Señor, y tus pies, Señor, se llenan de nuestras lágrimas y nosotros secarte esos pies mojados, Señor, con nuestros cabellos, Señor, en donde podemos declarar que tú eres santo, que tú eres un Dios digno, Señor, que a ti acudimos, Señor. Así que, Padre, queremos adorarte, queremos levantar nuestra voz, queremos levantar nuestra voz. Si tienes un cántico nuevo, dale, es el momento. Como tierra seca y extenuada, así te busca mi corazón. Mi alma tiene sed en Dios vivo. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, dice tu palabra. Tú saciarás nuestra hambre. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo. Adoramos. Solo en Dios haya descanso mi alma. Eres mi refugio y salvación. Nadie más. Venimos ante ti, ungimos los pies del Hijo, ungimos tus pies con amor y adoración. Ungimos tus pies con adoración. Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú. Solo tú eres digno. Digno eres tú. Tú eres santo. Santo. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, y no eres tú, y no eres tú, eres santo. Señor Dios, poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo,
santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Sí, Señor. Contemplamos la hermosura de tu santidad, Señor. Eres admirable, Señor. Eres digno de ser mirado, de ser observado, de ser alabado, de ser adorado, Señor. Te adoramos, Jesús. Jesús, cuán dulce es tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Es tu nombre el que levantamos en alto en este lugar, Señor. En lo más alto es tu nombre que es incomparable. Enséñanos a valorar este momento de tanta santidad, Señor, frente a ti, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, Dios. Gracias por lo que tú haces por nosotros. Te amamos, Jesús, y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Amén, 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 familia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vayan en bendición y nos vemos el domingo. Bueno, ustedes se van a ver el domingo porque yo voy a estar como vocal de mesa, ¿de acuerdo? Entonces no voy a poder verles. Amén, que el Señor les bendiga. Hola, somos Rodo y Nati y estos son los avisos de la semana. De lunes a viernes nuestra casa de oración está abierta con adoración e intercesión desde las 9:30 hasta las 11:30 horas. El viernes desde las 9 de la noche en tan solo una hora está dirigido por la red de matrimonios. El sábado a las 3 de la tarde se reúnen Mujeres de Gracia. Y los jóvenes se reúnen a las 15:30 horas. El próximo domingo tenemos solo nuestra reunión por la mañana a las 10:30 horas por las elecciones presidenciales. Agenda esta fecha, el domingo 21 de diciembre tenemos nuestra velada navideña porque un niño nos ha nacido. Tendremos una noche sumamente emotiva y evangelística para que invites amigos y familiares y recordemos juntos el nacimiento de Jesús. 3:30 cerraremos el 2025 con una reunión especial donde nuestro pastor compartirá la palabra profética 2026. Este año fue avivamiento con entendimiento e intercesión para transformación. El domingo 4 de enero tendremos nuestra ofrenda de acción de gracias, un tiempo hermoso para dar con libertad y gozo, honrando la fidelidad del Señor y apoyando los proyectos de compasión social de nuestra casa. Ven al primer paso todos los domingos, excepto el primer domingo de cada mes. Se realiza este hermoso encuentro
encuentro pensado especialmente para ti. Te esperamos para compartir un rico desayuno y un tiempo de comunión donde podrás conocernos también como iglesia. Además, en paralelo se desarrollan las charlas de Segundo Paso. En estas tendremos un tiempo para conversar, crecer juntos en la fe y resolver preguntas referentes a la Biblia. Un tiempo enriquecedor. Si quieres más información, escríbenos a nuestro número de contacto de la iglesia.